Buenas noches, muchas gracias, don Giovanni. Buenas noches a todos. Muchas gracias al colegio por la invitación y al Senara por organizar el foro. Tal vez antes de empezar con la presentación sobre Aguatica como un instrumento financiero para poder fomentar la gestión integral del recurso hídrico, algunos elementos de lo que nos presenta don Roberto y don Alan que creo que es de valor para esta presentación. Uno, en el país hay muchos insumos, hay capacidad de investigación, hay institucionalidad, hay conciencia ciudadana sobre el tema, pero por el otro lado pareciera que se volvió el país de ¿por qué hacerlo fácil cuando se puede hacer difícil? Entonces, teniendo todo ese acervo de recursos, nos hemos complicado de alguna manera la gestión del recurso hídrico, lo cual nos afecta enormemente en todos los frentes: económico, productivo, social, humano, salud. Y de alguna manera como que la sociedad lo que está es como viendo una película, ¿verdad? O sea, somos conscientes del problema, vemos toda esta maraña, como decía don Alan, pero no sabemos cómo engancharnos. Tal vez eso es un sentimiento que está ahí afuera. Entonces, de alguna manera, hay una necesidad de buscar maximizar los recursos. Bueno, y otro punto que sale de las presentaciones, lo mencionó don Alan, que hay cosas que se pueden hacer sin que necesariamente avance o no el marco jurídico que se está discutiendo de la ley de aguas, que es necesario. O sea, no podemos tener un país con las condiciones del 2015 o un marco jurídico del 1942. No estoy diciendo si está bien o no la propuesta de ley. Lo que sí es importante es que no podemos no actualizar nuestro marco jurídico. Pero eso no significa que no podamos actuar, porque cada día que pasa estamos de alguna manera hipotecando este recurso que es esencial. Entonces, la iniciativa de Aguatica se desarrolla bajo un esfuerzo colectivo de buscar esquemas pragmáticos, ágiles, fáciles, que permitan maximizar el uso de todos esos insumos, instrumentos que ya existen en el país. Bajo un concepto muy lineal, muy lógico, difícil a la hora de la gestión, pero pues básicamente hay usuarios de recurso hídrico y este recurso hídrico viene de los sistemas de provisión hídrica, por lo general de una dinámica de cuenca, con aguas superficiales, aguas subterráneas, y cómo generar un círculo cerrado donde los beneficiarios de ese recurso hídrico puedan internalizar el costo y hacer valer la provisión de recursos por parte de los ecosistemas. Para eso se trabajó en el diseño de un instrumento que más que un instrumento paralelo es como un andamiaje que busca darle valor a los instrumentos que ya existen en el país. Para eso era importante establecer una área de trabajo, una área en la cual se pudiera de una manera ágil, pero también agresiva, entrar al tema, y se decidió que obviamente al estar el grueso de la población en la gran área metropolitana, la mitad del país, que exige o que pone una presión sobre el recurso hídrico, 3/4 de la variable productiva económica ligada al recurso hídrico en la gran área metropolitana, pues si en algún lugar hay una presión fuerte por el agua es ahí, y si en algún lado se puede sacar una solución es ahí. Y si se saca una solución o si se logra abordar la presión que hay en 3.8% del territorio nacional por agua, podría haber oportunidades de tener elementos que a través de buena política pública puedan llevar a soluciones pragmáticas para ordenar la gestión hídrica a nivel de todo el país. Entonces nos concentramos en estudiar o en trabajar en 2 subcuencas dentro de la cuenca del río Grande de Terraba, la subcuenca del río Virilla y la subcuenca del río Grande, que de alguna manera
como lo ven acá, cubre gran parte de la gran área metropolitana, no toda, pero una gran parte. Permite generar un modelo de trabajo interesante. Para esto, como primer paso, se empezó a recabar información, que hay mucha en el país. Hay muchísima. Muy buena, muy difícil de accesar alguna, y difícil, pero digámoslo retador, compaginar. Hay vacíos, por supuesto, hay que fomentar investigación, pero no significa que no podamos empezar a construir con lo que ya hay. Tenemos una cultura, y lo voy a decir, a lo mejor la expresión tica, muy gavetera. Nos gusta guardar la información, que es un sinónimo de poder, y para mi status quo, y eso creo que es un tema de educación, de cultura, que tenemos que ir rompiendo como sociedad. Entonces, buscando la mejor información disponible en el contexto de esa área, trazamos una lógica de generar un instrumento utilizando modelaje que nos permitiera acercarnos a cómo darle métrica a lo que es la calidad y la cantidad del agua en el contexto de estas dos subcuencas. Para esto, en paralelo de que se iba gestionando el instrumento técnico, que ahorita contaremos un poco más de detalle, empezamos a buscar actores que fueran líderes, de alguna manera, líderes que representaran a sectores y que pudiesen evidenciar a través de un trabajo coordinado que sí se pueden establecer puentes de diálogo. En un país que además nos hemos polarizado muchísimo. Entonces, con el apoyo del Ministerio de Ambiente en convocar instituciones ligadas del ramo, ligadas a la gestión hídrica, como lo es la AIA, SPH, Dirección de Aguas, se empezó a hacer un proceso de diálogo, de puenteo, que permitió involucrar al sector privado, principalmente representados por el sistema Coca-Cola y Florida Bebidas, la cervecería. No obstante, también participó un actor muy importante que es privado, que es UNAguas. En este caso es la Unión de Asadas de Grecia, más allá de lo que es su rol en Grecia, sino representando a ese movimiento social que está representado una figura privada para la gestión del recurso hídrico. Y pues otra serie de actores que ayudaron con conocimiento, con recursos, con capital semilla y con puentes técnicos para ayudar que el proceso se fuese desarrollando, ¿no? Después de mucho tiempo de trabajo y análisis, se fue diseñando lo que llamamos un portafolio de inversión. ¿Cómo se construyó ese portafolio de inversión? Bueno, con un instrumento llamado RIOS, un instrumento de modelaje desarrollado por la Universidad de Stanford, no necesariamente del aula al terreno, no, a partir de varios esfuerzos que se han desarrollado en Latinoamérica con iniciativas de fondos de agua, se sacó buen conocimiento para poder generar un modelo que fuera lo más certero posible para correr o sentar las bases de este portafolio de inversión. Eso sí, el modelo no puede ser el fin, tiene que ser el medio. Entonces ese modelo nos ayuda a identificar cuáles son los servicios ecosistémicos que quisiéramos abordar. En el caso de la función de la discusión y el diálogo, se fueron en el contexto del área de interés, identificando el tema de regulación y control de caudal, control de erosión para mejorar la calidad de agua, la recarga de acuíferos y el control de erosión para la protección de nacientes como las principales variables a ponerle atención. Eso no quiere decir que no puedan entrar otras variables, perfectamente. Obviamente cada vez que se mete más variables el modelo tiene más incertidumbre y lo hace más difícil, pero bueno, es un instrumento de gestión, de nuevo. Pero ya con eso se empezó a generar un entendimiento de cómo tener una lectura ágil y pragmática de esa área de interés. Se hizo mucho trabajo con expertos de muchísimas instituciones nacionales, internacionales, que tienen un rol importante en la gestión hídrica y en las variables asociadas a las posibles medidas de acción inmediata que podrían desarrollarse. Después de esa calibración
que generó una ponderación de líneas estratégicas o líneas de acción en función de cada uno de los 4 servicios ecosistémicos identificados. Aquí presentamos las 8 líneas de una manera general, pero hay una ponderación específica en función de cada uno de esos servicios. Con el modelo se construye esos escenarios y bueno, se identificaron 8 líneas, o podríamos decir que en el grueso hay 8 líneas primarias. Hay otras más, pero las 8 líneas primarias, algunas van sobre áreas o frentes de trabajo que el país ha desarrollado instrumentos. Por ejemplo, en regeneración, reforestación, hay mucho conocimiento en el país. No obstante, en otros temas como lo que es prácticas agrícolas adecuadas, control de taludes, educación ambiental, hay elementos, pero no necesariamente tan ligados a lo que es la gestión hídrica. Lo bueno de esto es que el ejercicio ya nos empieza a dar un cuerpo de integralidad. O sea, vamos más allá de la concepción de que poner un árbol es asegurar agua. En algunos lados puede ser, en otros lados puede no serlo, ¿verdad? Y hay que encontrar una serie de líneas de intervención más multidisciplinarias o que puedan generar un mejor esquema a nivel de la gestión del recurso hídrico. El modelo genera una serie de variables que a partir de elementos biofísicos se van analizando en función de esa lógica de concatenación de las estrategias con los servicios ecosistémicos, pero nos lleva hasta un punto donde empezamos a analizar qué significa eso en costo-beneficio. Porque así se espera que se pueda obtener una lectura general, aquí está a nivel, estos variables que ustedes ven están a nivel de ponderación, pero una lectura general de cuánto nos puede significar las inversiones de esas líneas estratégicas en campo. Porque quisiéramos que haya métrica asociada en función de las variables biofísicas, pero sobre todo por lo que tiene que ver con entender la gestión hídrica per se, el marco de mandatos institucionales que existen, ¿verdad? ¿Qué significa metros cúbicos de agua tal intervención o metros cúbicos de erosión evitada? Pero también qué significa en función de eficiencia de inversión, cuánto podemos alcanzar en metros cúbicos de agua por dólar invertido. Entonces se hace un análisis para saber por dónde son los parámetros de inversión de muchas esquemas de reforestación o esquemas de regeneración o de protección o de prácticas agrícolas sostenibles. Aquí ustedes ven, cuando ven una figura como el de las buenas prácticas agrícolas, ven un monto muy alto. Bueno, eso es porque es como el total, ¿no? ¿Cuánto serían todas las prácticas agrícolas en sí? ¿Cuánto nos costaría y cómo se pondera eso? Pero en realidad lo que es un menú de opciones que uno con las cuales puede trabajar. La base científica del modelo, como les decía, a partir de mucha información que existe en el país de hidrología, generados por instituciones como Senara, suelo, clima, socioambiental, se fue recolectando. Y pues, con un trabajo muy detallado, que aquí apenas se ve por encima, se logra hacer una integración de información primaria a capas secundarias que después nos lleva a un área de interés, que ustedes lo ven aquí rosado en esta figurita que son las 2 subcuencas de interés que le hemos llamado como el cerebro de alguna manera, ¿verdad? Tiene la forma de un cerebro, y lo que está en rosado son zonas de valor. Pero dentro de esa área de valor, la ponderación en función de las diferentes líneas estratégicas nos permite empezar a darle peso a dónde tiene más sentido llevar esa inversión, porque a dónde están los focos de contaminación, a dónde están los focos de alta amenaza en zonas de recarga, etcétera. Entonces, ese mapeo por cada una de esas líneas estratégicas nos da una especie de puntaje, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo hay una ponderación de esas líneas estratégicas, de manera que se pueda saber a dónde tiene mayor importancia invertir, a dónde tiene mayor rédito invertir, y entonces poder modelar ya con la parte económica qué pasa si tenemos recursos. ¿Cómo llevamos? Si queremos llevar los recursos a campo y maximizar su impacto, ¿a dónde tiene más sentido? El instrumento no es perfecto. Este instrumento lo que busca es tomar de manera más ágil, generar puentes entre la ciencia, entre la información que existe, la información dura que se colecta,
con los instrumentos de gestión que existen, porque hay un gran vacío en nuestro país en hacer esos puentes. Y de una manera que también pueda involucrar a la ciudadanía, y ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, cuando se hace una corrida final, queda lo que llamamos un portafolio de inversión. Aquí uno lo ve, aunque este mapa cuesta verlo, bueno, hay un zoom de un área que uno ve unos puntos que básicamente le está diciendo a usted en qué áreas podría tener mayor rédito por su inversión. No importa de dónde vienen los recursos, si públicos o privados. Y eso puede estar diferenciado en función de su estrategia, si es con educación ambiental, porque es un tema ligado a contaminación, o si es un tema de reforestación o regeneración, según esas líneas estratégicas, en función de cada servicio ecosistémico. Entonces se vuelve un instrumento muy interesante, que nos permite tener agendas comunes. Ir a la parte de la gestión, ver qué recursos hay ahí, qué instrumentos hay ahí, porque hay muchos. Tenemos canon de aguas que lo pagan las empresas cuando hay una concesión de aguas a través de la dirección de aguas. Tenemos tarifa hídrica, que es un enfoque visionario que ha piloteado en el país la empresa de Servicios Públicos de Heredia, que le ha funcionado. Tenemos esquemas privados cuando viene el tema de que una empresa quiere ser huella neutral. Entonces, ¿cómo compaginamos toda esa serie de instrumentos de gestión que movilizan recursos de una manera que puedan estar empatados con información científica de una manera ágil para maximizar la inversión y que generen esquemas de medición con los cuales uno puede rendir cuentas? Y al rendir cuentas puede generar mayor interés en el instrumento. Trazabilidad, transparencia y eficiencia. Aquí más detalle pues lo podemos ver, ¿verdad? Entonces aquí el modelo nos puede ir diciendo a dónde se hace reforestación o dónde se recomienda reforestación. Por supuesto, esto se puede hacer con una validación de campo, etcétera, pero ya nos empieza a generar lo que llamamos una matriz común. Entonces, ¿cómo podemos que este insumo, este esquema, esta matriz común pueda ser un instrumento de métrica para orientar inversiones públicas y privadas en la gestión del recurso hídrico? Entonces, ahí es donde se establece el contexto del fondo, ¿verdad? Donde una serie de actores que tienen instrumentos de gestión hídrica se comprometen a usar esta matriz común que está ligada a la ciencia, que genera parámetros de métrica equivalentes y que nos permite entonces maximizar nuestra inversión. Pero además con ángulos interesantes. Por ejemplo, y aquí don Franz Ulloa de la SPH que está presente lo sabe muy bien, la tarifa hídrica de la SPH le pone una serie de limitaciones de inversión. Por ejemplo, le cuesta mucho a la SPH decir, de estos recursos yo voy a poner estaciones de meteorología que me permitan entender cuál es la vulnerabilidad de cambio climático en el tiempo. Bueno, ¿cómo podemos, si hay una adherencia a la métrica conjunta, establecer o movilizar fondos privados que nos permitan llenar ese vacío? Establecer esas estaciones de meteorología que tengan la información que le pueda servir a la estructura pública, tener una mejor gestión de agua. Pero además, ¿cómo lo podemos hacer de una manera que también allá se sumen el esfuerzo y que las estaciones no sea solo en función de Heredia, sino en función de toda la gran área metropolitana? Y entonces podamos tener estadística uniforme y no que nos pase cosas que nos pasan, porque vamos a hablar con el INEC. Ustedes van al INEC y preguntan sobre las estadísticas del país y se van a dar cuenta que hay una variabilidad enorme, porque cada institución reporta de manera diferente. Bueno, de una manera pragmática, cómo nos unimos en función de tener métrica más equiparada, más balanceada, que nos permita entonces generar mejores esquemas de inversión. El instrumento no busca generar algo fuerte o nueva institucionalidad, no, busca usar lo que ya existe, como haya fideicomitentes constituyentes. Esto ya justamente se lanzó, se presentó con los sectores que han venido trabajando la semana pasada, pero hay un espacio para que haya adherentes al instrumento, o sea, organizaciones, empresas, institutos que tengan recursos económicos, pero también técnicos y otras maneras o programas de trabajo podrían adherirse, sumarse a ver cómo el tema de la métrica o el instrumento de los resultados de ríos puede ser de valor y contribuir. Pero también puede ser con personas que pudieran ser aportantes al instrumento. Podrían ser no adherirse al instrumento, o sea, no volverse un socio de la iniciativa, sino nada más contribuir. Entonces se abre una gama de posibilidades interesantes donde hay la asamblea pues establecerá una junta y una secretaría técnica que tiene que ser muy ágil, que no busca, lo que busca es nada más como tener un panel de control de por dónde se maneja la métrica y hacer
planes de inversión que no es que va a haber un fondo, una convocatoria, proyectos, saben que hace un proyecto, quién lo gana, no. Es siguiendo el portafolio de inversión a dónde se dirigen los recursos ya existentes de la mejor manera. Entonces, ¿cómo hacemos que la tarifa de agua de SPH empiece a internalizar los esquemas de métrica? ¿Cómo hacemos que los instrumentos de aplicación del canon de aguas, como por ejemplo el pago de servicio ambiental, use métrica en términos de metros cúbicos de agua, no en hectáreas? La variable hectáreas viene de un modelo establecido en función de captación de carbono. Esto es agua, es diferente. Entonces hay un PCA hídrico que empieza a medir con hectáreas y que eso sirva para que entonces empresas que tienen que ser huella neutral dicen, bueno, a mí me sirve, si yo invierto en esto, puedo llevar una contabilidad y mostrar cómo hay una inversión de mi valor agregado en la producción, pero porque estoy siendo consciente con el recurso hídrico. Entonces, generar una espiral de ganar-ganar, hay usar la institucionalidad que existe exigiendo esa métrica para que sea más eficiente en la implementación, según las diferentes líneas de acción, pero también donde hay vacíos, si es con una ONG, si es con una universidad, desarrollarlo. Y complementariamente, como decía, pues generar también una capitalización que permita fomentar programas de investigación dirigidos, prácticos, aplicables, que nos permitan potenciar estos instrumentos de medición y de aplicación técnica. Así como está hoy en día Costa Rica, para el agua hay una serie de tarifas y cánones perfectas e imperfectas. O sea, SPH tiene una tarifa hídrica, pues usted vive en Heredia, usted paga eso, pero si usted vive en San José, no. Pero curiosamente hay un sistema de acuíferos y los que vivimos en San José también tomamos agua de ese sistema de acuíferos que está en Heredia. Entonces, ¿cómo podemos nivelar la mesa de trabajo? Y si se desarrollan esos instrumentos, poder lograr que vaya más allá. Claro, de nada sirve tener tarifas hídricas si nosotros como sociedad tenemos que contribuir al respecto y los recursos no bajan, o no tenemos confianza de que bajen, o no sabemos qué pasa, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces viene el tema de la molestia ciudadana de mayor cargas impositivas. Pero en un país que tiene 75% de conciencia sobre el tema ambiental, creo que hay posibilidad de empatar esos cabos y generar esquemas de control cruzado. Entonces, nos lleva a un escenario, ¿verdad? Si hay una buena métrica de esos fondos públicos que dé credibilidad y trazabilidad, podemos con el sector privado generar coinversión. Es una segunda fuente de ingresos que no hay. Ahora lo que tenemos es un sector privado que dice, por favor no me metan más cargas tributarias, por favor no cuenten conmigo hasta que no me den rendimiento. Bueno, ¿qué pasa si hay rendimiento? ¿Qué pasa si los fondos públicos cada vez se adhieren más a métricas pragmáticas que pueden tener trazabilidad? Entonces, ¿cómo hacemos que el sector privado diga, bueno, yo pongo mi programa de responsabilidad social corporativa o voy en mis programas de inversión a ser parte de esto y que sea eso algo que le dé una ventaja comparativa? Pero podemos ir más allá y podemos hacer que el ciudadano sea contribuyente, porque con un buen instrumento ágil y pragmático puede Aguatica generar campañas de concientización, campañas de posicionamiento, esquemas innovadores de capturar recursos directos e indirectos, ¿verdad? Donaciones directas, pero también pueden ser donaciones vía que se hizo un concierto, un juego de fútbol, etcétera, donde hay alianzas estratégicas. Pero que el contribuyente pueda saber, si yo pongo recursos ahí, ¿a dónde van mis recursos? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo bajo? Entonces, que generemos una espiral ganar donde se movilicen más recursos. Tenemos un gran déficit fiscal como país, que maximicemos nuestra inversión y que podamos tener una capacidad de medir a través de líneas de acción puntuales, ¿verdad? Entonces, ese es el reto que tiene este instrumento, ¿verdad? De cómo jugar con lo que hay sin necesidad de una ley, buscando puentes con la información técnica dura, fomentando condiciones para que se llenen vacíos, respetando la institucionalidad que existe y los instrumentos técnicos que hay, exigiendo que estos se usen cada vez mejor. Entonces, para generar una situación de ganar-ganar. Ya hay casos, por ejemplo, ya hay proyectos pilotos, ya hay un proyecto piloto que llamamos de reabastecimiento que está haciendo una métrica de la parte de protección forestal en términos de lo que es los índices de absorción de agua en metros cúbicos y cómo esto puede ser utilizado para que los adherentes al fondo usen estos elementos. Y asimismo hay un proyecto interesante
liderado por la Universidad Nacional, con temas de isótopos libres para hacer marcaje de moléculas a nivel de los esquemas de acuíferos subterráneos que podrían también ser de mucha utilidad para generar una métrica sobre este tema. Que, por cierto, debo decir, no hay un fondo de agua en Latinoamérica de los que se han hecho que ha tenido o que ha podido o que ha decidido abordar el tema de aguas subterráneas. Aquí hay una oportunidad para hacerlo, se necesita mucha información, se necesita hacer los puentes entre conocimiento como el que presentaba don Alan y desarrollarlo. Por último, cabe decir que si esto viene implementado a nivel de la gran área metropolitana, genera acciones ganar-ganar, genera una ciudadanía detrás de esto, podría perfectamente generar una serie de lineamientos que a través de buena política pública pueda llevar a que en otras áreas del país se aborde el problema. Perfectamente un modelo de estos en Guanacaste, perfectamente un modelo de estos en Ciudad Quesada o en Pérez Celedón podrían darle esquemas de gestión de las fuentes hídricas en ese enfoque de trazabilidad a nivel local donde las comunidades, los actores tengan un rol. Al final de cuentas, es esa participación ciudadana la que puede exigir cuentas y asegurar que esa exigencia de cuentas tenga un enfoque multiplicador con la parte pública en términos de rendimiento y con la parte privada en términos de inversión y generar un esquema ganar-ganar. Es una apuesta, los invitamos a que sean parte de ella, a que se unan al esfuerzo de Aguatica, que es un esfuerzo abierto y desinteresado por generar mejores condiciones para la gestión del agua en la gran área metropolitana. Muchas gracias.